Hoy vamos a estar orando, buscando a Dios su favor, vamos a estar recibiendo de parte de Él también su fortaleza, vamos a recibir gran bendición en todos nuestros caminos. Pero también algo muy importante, vamos a estar meditando aquí en su palabra, porque aquellos que meditan en la palabra de Dios, con el fin de seguir su dirección, sus pasos, de seguir creciendo, son ellos que van a recibir sabiduría y dirección de parte de Dios. Por eso vamos a meditar nosotros también en la palabra de Dios, que es muy importante para que nosotros sepamos hacia dónde ir, qué hacer, para que no estemos solos en las decisiones que nosotros vayamos a tomar y para que cada decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida lo podamos hacer lleno de sabiduría y lleno de inteligencia, no humana, sino de aquella inteligencia, de aquella sabiduría que viene desde lo alto. Vamos a meditar aquí en la palabra de Dios. Lo que vamos a leer y lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día es algo muy fuerte, algo muy poderoso. Y está aquí en el libro de Daniel, capítulo 4. En el libro de Daniel, capítulo 4. Y fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios algo muy interesante. Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bueno, el que estaba escribiendo aquí esta palabra, quien estaba escribiendo lo que estamos leyendo aquí, es el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia en aquel tiempo era la potencia del mundo. Todas las naciones, muchas naciones, dependían allí de Babilonia. Y Babilonia dominaba sobre muchas naciones. Realmente era la nación más poderosa que existía en aquellos tiempos. Y Nabucodonosor era el rey de aquella nación. ¿Quién será que permitió que Nabucodonosor fuese el rey más importante que existía en aquel entonces? ¿Quién permitió que Nabucodonosor fuese el rey más importante que existía en aquel entonces? Fue Dios. Porque todas las autoridades que nosotros vemos allí, que gobiernan en el mundo, para bien o para mal, están en aquellos lugares porque Dios permitió que así fuese. Y si Dios permitió que aquellas personas llegasen a tal lugar, para bien o para mal, es por alguna razón. Es por algo que Dios está permitiendo que aquellas personas lleguen allí, tanto si sea para el bien, tanto que si sea para el mal. Porque nada sucede en este mundo si Dios no lo permite. Nada va a suceder en ese mundo si Dios no está allí permitiendo, si no hace parte de los planes que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quién permitió que Nabucodonosor reinase allí en Babilonia? Fue el propio Dios. Y el propio Dios fue el que permitió que Nabucodonosor en aquellos tiempos llegase a Jerusalén y arrebatase todo lo que había allí en Israel, destruyese el templo que había allí de Dios, saqueando todo lo que había, llevando a muchas gentes allí para trabajar para él. Tomó a los mejores talentos que existían allí en Israel y se los llevó para Babilonia, y destruyendo todo el templo que había sido construido para Dios. Y uno se pregunta, ¿Dios permitió esto? Dios lo permitió que así sucediese. Y si Dios lo permitió, es por alguna razón. Algo que el pueblo de Israel, ellos mismos tenían que buscar, entender y saber comprender por qué Dios estaba permitiendo que estas cosas sucedan. ¿Por qué Dios estaba permitiendo que esto acontezca? Porque hay dos motivos por el cual puede venir el caos a nuestra vida. Hay dos razones. Y nosotros debemos de saber entender esto. A veces el caos, la tempestad, viene a nuestra vida porque es un momento y es una oportunidad para que nosotros veamos el poder de Dios obrando en nuestra vida. Y hay veces que el caos viene a nuestra vida. Hay veces que la tempestad llega a nuestra vida
por causa de errores que nosotros hemos cometido. Y a veces es difícil hablar sobre esto porque a veces nos cuesta a nosotros reconocer que nos equivocamos, que cometimos fallas, que cometimos errores. Pero aquellos que son sabios saben ver la verdad y con la verdad corregir sus caminos, arreglar su vida. Pero aquellos que son necios, cuando ven la verdad, se enojan con la verdad, se molestan y aún siguen aferrándose con más fuerza a vivir una vida de error, de equivocación, de mentiras. Por eso es que aunque la verdad sea muy difícil para nosotros, si somos sabios, debemos de tomar la verdad, porque sabemos que la verdad es la única que nos va a liberar. La verdad es la única que nos va a bendecir, es la única que va a cambiar nuestra vida para siempre. Y para que nosotros podamos entender el caso de que nosotros hablamos que a veces las tempestades vienen por nuestros errores, o hay veces que la tempestad viene solamente para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros podemos entenderlo de esta forma. Quizás muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, que Dios en su momento lo llamó y le pidió a Jonás que fuese a la ciudad de Nínive a hablarles algo en contra de aquellas personas. Algo que Dios estaba allí enojado con ellos, con la gente de Nínive, y hablando lo que iba a llegar a suceder si ellos no se arrepentían de las cosas equivocadas que venían haciendo. Y Jonás, por miedo de ir a Nínive y hablar estas palabras de verdad duras contra la gente de Nínive, y con miedo de que la gente de allí hiciese algo en contra de Jonás, en contra de él, por causa de las duras palabras que él tenía que llevar y hablar con la gente de Nínive, él no quiso ir. Él se rehusó a hacer lo que Dios le estaba mandando. Entonces Jonás, por aquel miedo, tomó allí un barco, tomó allí una nave, compró un boleto para entrar en aquella nave. No era una nave que llevaba pasajeros, pero aún así, él vio la forma de cómo entrar en aquella nave e irse hacia el otro lado de donde Dios le había pedido que fuese. Entonces, entrando Jonás allí en aquella nave, en aquel barco, Jonás se fue y escondiéndose allí dentro de aquella nave, de aquel barco, pensando que así de esa forma Dios no lo iba a ver, Dios no lo iba a estar viendo. Pero sucedió que en medio de aquel viaje en la que iban en aquella nave, en aquel barco, se desató una gran tempestad y la gente de aquel barco se dio cuenta que no era normal lo que estaba pasando. Cada uno de ellos oró a su Dios pidiendo que el mar se calmase y el mar no se calmaba por nada, hasta que uno de ellos se dio cuenta de que había algo mal allí, algo distinto, y comenzaron a indagar, a buscar, a ver dónde estaba el error, hasta que uno descubrió que dentro del navío, de aquella nave, había una persona que no tenía que estar allí, y era Jonás. La gente de aquel barco en aquel momento decidieron echar suertes, porque a quien le caía la suerte, ellos iban a descubrir quién era el culpable porque la tempestad estaba allí y no se calmaba. Y cuando echaron la suerte cayó allí sobre Jonás. Y comenzaron a preguntarle, a indagarle quién era, qué hacía allí en el barco. Y Jonás le contó la verdad y ellos le dijo: yo estoy huyendo, Dios me mandó que fuese a Nínive, pero no quiero ir, entonces estoy yendo para otro lado. Y cuando Jonás le contó toda su historia a la gente de este barco, la gente de este barco tomó la decisión de soltarlo a Jonás fuera del barco, lanzarlo hacia el mar, porque sabían que era la única manera que todo se calmase. Y de hecho, cuando ellos lanzaron a Jonás al mar, la tempestad se calmó, todo se hizo bonanza. Y ahí está la razón por qué esta tempestad estaba. La causa de que la tempestad estaba allí en aquel día, en aquel momento, fue por causa de Jonás, de lo que Jonás estaba haciendo, del error que Jonás había cometido. Y quizás nosotros ya sabemos cómo esta historia terminó. Jonás quedó allí, entró en la boca de un pez, de un gran pez, seguramente habrá sido una ballena, y después de eso estuvo allí un par de días Jonás dentro del pez, y allí clamó a Dios, pidió a Dios la misericordia, el favor,
Y Dios, tan grande y misericordioso como es Él, le dio la oportunidad a Jonás de arrepentirse, de redimirse y de volver al camino donde él tenía que estar. Y Dios le dio esa oportunidad librándolo a él de aquel pez en el que él había quedado. Y fue algo maravilloso, algo extraordinario. Pero aquí en ese punto nosotros podemos darnos cuenta y ver, hay tempestades que llegan a nuestra vida por causa de nuestros propios errores. Y es muy distinto a la tempestad que vino cuando Jesús él estaba en la barca con los discípulos. Fue muy distinto, muy diferente. Porque cuando Jesús él estaba allí en la barca con los discípulos, yendo de un lugar hacia otro para llevar la palabra de Dios, en aquel momento se soltó una gran tempestad. Pero muy distinto a lo que fue con Jonás, porque aquella tempestad que vino cuando Jesús él estaba allí en la barca con los discípulos, nosotros nos damos cuenta y podemos ver que aquella tempestad vino para querer detener a Jesús, para querer hacer desistir a Jesús de aquella obra en la que él estaba. Pero muy distinto con lo que sucedió con Jonás, porque mientras la tempestad vino en aquel barco donde estaba Jesús, ¿de qué forma estaba Jesús allí en aquel barco? ¿Estaba desesperado o estaba allí tranquilo, en paz, seguro? Cuando vino la tempestad en el barco donde estaba Jonás, ¿cómo estaba Jonás? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba en paz? ¿O estaba allí con miedo, desesperado, sabiendo e intuyendo también que lo malo que estaba sucediendo era por causa de él? Allí está la diferencia, que cuando la tempestad viene por causa de errores que uno está cometiendo, uno siente aquel miedo, aquella desesperación. Y es bueno nosotros saber esto para que sepamos nosotros diagnosticar si lo que estamos enfrentando, la lucha que estamos enfrentando, son por errores que hemos cometido, y sabiendo que fueron por errores y nosotros reconociendo nuestras fallas, nosotros podamos corregir nuestra vida, corregir nuestros caminos. Porque si lo sabemos reconocer, si lo sabemos ver, así como Dios fue misericordioso con Jonás y le dio la posibilidad de poder reivindicarse, aunque Jonás había pensado hacer algo muy malo en contra de Dios. Porque imagínate, Jonás había pensado esconderse de Dios, huir de Dios, decir, no quiero que Dios me vea más. Pero aún así Dios fue misericordioso cuando él clamó y le pidió la misericordia, reconociendo sus errores. Dios fue tan misericordioso que lo perdonó. Dios también va a ser misericordioso con nosotros, porque es más, si Dios nos está mostrando que la tempestad que estamos enfrentando es por causa de nuestra falla, de nuestros errores, entonces Dios también nos va a dar la posibilidad de poder reivindicar nuestros caminos. Y si nosotros, por gracia de Dios y por gloria de Dios, hemos corregido nuestros caminos y espiritualmente estamos allí andando con Dios, siguiendo la dirección que Dios da, y aún así enfrentamos dificultades, batallas, así como Jesús ha enfrentado, que la tempestad vino mientras Él estaba haciendo la voluntad de Dios, la tempestad vino, pero cuando vino, lo encontró a Jesús no desesperado, no atormentado, no lleno de miedos, de dudas, de incertidumbres. La tempestad vino como viene para todos, pero Jesús, Él estaba allí tranquilo, seguro, fuerte. Y es por eso que Jesús se levantó de aquel barco y comenzó a reprender el viento y al mar, pero en ningún momento pensó que todo lo que estaba sucediendo iba a ser para su fin. Y esto es gracias a que espiritualmente estaba fuerte, estaba fortalecido con Dios. Eso es lo importante de que nosotros podamos estar fortalecidos con Dios espiritualmente, que nuestra fe esté fuerte, porque cuando el mal se levante, no por causa de nuestros errores, sino con el fin de querer hacernos desistir de lo bueno que hemos comenzado a realizar, nosotros no vamos a enfrentar esta tempestad débiles, temerosos, ansiosos, desesperados. Al contrario, vamos a estar con toda la fuerza que Dios nos da,
con aquella convicción, vamos a enfrentar aquellos males, así como Jesús lo hizo, enfrentando la tempestad, y vamos a vencerlo de la misma forma como el Señor Jesús nos ha enseñado. Y nosotros, volviendo a lo que hemos comenzado a leer sobre la historia del rey Nabucodonosor, es para que nosotros entendamos esto. El rey Nabucodonosor, que estaba allí contando y comenzando este versículo diciendo que Dios es grande, que Dios es maravilloso, él comenzó a contar la historia de algo que a él le sucedió, algo muy fuerte. Él tuvo un sueño que lo perturbó mucho. No había sido la primera vez, ya era la segunda vez que él había tenido un sueño, pero un sueño que sabía que ese sueño tenía un mensaje. No lo había soñado una sola vez, sino que lo venía soñando ya varias veces. Y sabía que si el sueño era de tal forma, es porque había un mensaje allí por detrás. Ya le había sucedido esto en otra ocasión. Y Dios era quien estaba allí hablándole a él por medio de aquel sueño. En este caso, Dios volvió a hablarle al rey Nabucodonosor por medio de un sueño. El problema es que Nabucodonosor no sabía descifrar qué es lo que decía este sueño. Y la causa por qué él no podía descifrar lo que este sueño decía es porque él no estaba preparado espiritualmente. Él no tenía aquella conexión con Dios espiritualmente como para saber descifrar lo que Dios quería hablar con él. Y es por eso que él necesitaba de que otra persona que realmente tuviese aquella conexión con Dios, que estuviese allí preparado espiritualmente, supiese descifrar y decirle a él lo que Dios le quería hablar. Como decíamos hace rato, esto ya había sucedido en otra ocasión y ahora volvió a suceder de nuevo. Dios dándole un mensaje a Nabucodonosor por medio de un sueño. ¿Cuál es el sueño que Nabucodonosor había tenido? ¿Qué era lo que Dios le quería decir? Es lo que vamos a ver aquí. En el versículo 4 dice así: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjate qué maravilloso que es esto. Nabucodonosor, cuando tuvo aquel sueño, lo perturbó. Sabía que el sueño era algo fuerte. Aunque todavía no lo había entendido, él sabía que el sueño tenía un significado muy fuerte. Y es por eso que lo primero que hizo Nabucodonosor fue llamar, como él tenía todo el poder, tenía toda la autoridad humanamente hablando. Él mandó a llamar que fuesen delante de él. Como dice aquí, fueron magos, fueron astrólogos, caldeos y adivinos, de toda clase de personas que trabajaban con misticismo, con cosas espirituales, con astrologías. Nabucodonosor mandó a llamar a toda esta gente y ninguno de ellos supo descifrar el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y la pregunta es, ¿por qué será que estas personas, estos astrólogos, estos magos, estos hechiceros, estos caldeos, los adivinos, por qué será que ellos no pudieron descifrar el sueño de Nabucodonosor? ¿No estaban preparados, no tenían esta capacidad? La respuesta es esta. Ellos no pudieron descifrar el sueño de Nabucodonosor porque quien estaba hablando en el sueño de Nabucodonosor era Dios. El mensaje venía de Dios. Y ninguna de estas personas, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, los hechiceros, ninguna de estas personas trabajaban con Dios. Es más, ellos lo que realmente hablaban y decían era lo que el mal quería hacer, pero no trabajan con Dios. Ellos hablaban lo que el mal quería realizar.
pero no saben descifrar y no trabajan con Dios. Por eso es que no pudieron descifrar el sueño que Nabucodonosor tenía. La única persona que podía descifrar aquel sueño de Nabucodonosor era alguien que estuviese allí lleno de la luz de Dios. Y solamente había un hombre en aquella Babilonia que trabajaba allí para Nabucodonosor, que estaba allí lleno de Dios, lleno de la sabiduría de Dios y preparado para descifrar el sueño que Nabucodonosor había tenido. Y aquella persona era Daniel. Daniel era su nombre original, pero el rey Nabucodonosor le había cambiado el nombre de Daniel y lo llamaba por el nombre de Belsasar. Y vamos a continuar leyendo para que sigamos entendiendo lo que Dios nos revela en esa mañana. Y dice así en el versículo 8: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño, que he visto, y su interpretación. Fíjate, Nabucodonosor sabía, y por última instancia lo mandó a llamar a Daniel, y le dijo a Daniel: Daniel, tú eres el jefe de los magos. Es un mote equivocado de parte del rey al decirle a Daniel: eres el jefe de los magos, porque Daniel no era un hechicero, no era alguien que trabajaba con los males, sino que Daniel era una persona espiritual. Entonces el rey, al no entender cómo llamarlo a Daniel, de qué título llamarlo a Daniel, entonces lo llamó como el jefe de los magos, como diciendo el jefe de los que trabajan con cosas espirituales. Pero si Nabucodonosor sabía que Daniel era el jefe de los magos y que él estaba lleno del Espíritu de Dios y que era el único que sabía descifrar o el único que podía descifrar el sueño que había tenido, entonces ¿por qué Nabucodonosor no lo buscó en primer lugar a Daniel en vez de buscar a otros magos? ¿Por qué no recurrió a Daniel primeramente? Y la respuesta para esto es: Nabucodonosor sabía que lo que Daniel le iba a decir era la verdad. Y lo que menos quería escuchar Nabucodonosor en ese momento era la verdad. Él quería escuchar algo que a él le agradase, pero no quería escuchar la verdad. Y sabía que Daniel le iba a decir la verdad. No con ofensa, no faltándole respeto, no denigrándolo al rey, no acusándolo al rey, pero sí hablando la verdad. Y Nabucodonosor no estaba a fin de escuchar la verdad. Y aquí está el problema, como nosotros hablábamos recién. A veces uno, cuando necesita cambiar de vida y reconocer sus errores, necesita tomar la verdad. La verdad es dura, es difícil. La verdad es como un espejo donde uno se mira. Muchas veces nos ha tocado a nosotros mirarnos a un espejo y vernos en aquel espejo. Nos damos cuenta que estábamos allí despeinados, mal alineados, y nos sorprendíamos y decíamos: uy, yo pensaba que estaba bien arreglado, no sabía que me veía tan mal así. Pero o nos quedamos allí mirándonos al espejo y viéndonos en el espejo, nos arreglamos, nos acomodamos, o nosotros nos vamos del frente del espejo y decimos: este espejo está mal. Este espejo no funciona, voy a buscar otro espejo donde me vea bien. Nabucodonosor estaba huyendo de la verdad, no quería ver la verdad. Quería escuchar algo que a él le agradase realmente. Pero cuando Daniel fue allí delante de él, el rey Nabucodonosor le contó cuál fue el sueño que había tenido. Y Daniel le descifró aquel sueño que él había tenido. ¿Cuál será el sueño que había tenido Nabucodonosor? Vamos a ver cuál fue el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y dice así, en el versículo
10. Dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente diciendo así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojada como el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieran. Vamos a hacer una pausa ahí para entender. Fíjate cómo Nabucodonosor le contó el sueño a Daniel en aquel momento. Quizás nos hemos perdido aquí un poquito de lo que decía este sueño, pero lo vamos a entender ahora. Porque Nabucodonosor soñó, como quizás has escuchado aquí, soñó un árbol que era tan grande que se veía desde todos los confines de la tierra, y que debajo de aquel árbol venían los animales y dependían de aquel árbol, y aquel árbol tenía gran fruto. Y de repente después vino un ángel del cielo y cortó aquel árbol, pero dejó las raíces. Entonces allí es donde Nabucodonosor no entendía por qué el ángel dijo que aquel árbol iba a ser cortado, iba a ser arrancado, pero las raíces iban a quedarse, y el corazón de carne iba a ser cambiado por el corazón de una bestia, y que iba a vivir como una bestia. Cuando Nabucodonosor le terminó de contar este sueño a Daniel, Daniel se quedó allí turbado, se quedó allí sorprendido, porque Daniel ya había entendido todo lo que Dios quería decirle a Nabucodonosor. Y Daniel quedó impactado, porque algo muy fuerte iba a suceder, algo muy fuerte realmente iba a suceder. Y Daniel quedó allí impactado por un momento. Y Nabucodonosor le dijo a Daniel: Daniel, no te turbes, dime qué significa, cuál es la interpretación de aquel sueño. Y no es que Daniel tenía miedo de decirle cuál era la interpretación, sino que Daniel quedó allí realmente sorprendido de lo que iba a pasar. Y Daniel le dijo la interpretación del sueño a Nabucodonosor diciendo: el árbol que viste
que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojada con el rocío del cielo, y con la bestia del campo será su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, pero luego que reconozcas que en el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La interpretación que Daniel le estaba dando a Nabucodonosor era que Dios le iba a dar un fin a su reino. Nabucodonosor iba a ser cortado, que él iba a estar allí como si fuese una bestia. No iba a razonar ya más como un ser humano, sino que iba a razonar como un animal, y que iba a estar viviendo allí en el campo, comiendo hierba. A ese punto iba a llegar Nabucodonosor. Ese fue el mensaje que Dios le había dado a Nabucodonosor. Algo muy fuerte, muy terrible. Por eso es que Nabucodonosor estaba huyendo de esto, porque nadie quiere escuchar que uno se está equivocando. Nadie quiere oír que uno está haciendo las cosas mal, porque al principio parece ser algo negativo. Pero cuando esto viene de parte de Dios, aquel mensaje, no tenemos que verlo nosotros como algo negativo, porque Dios no quiere ver nuestro fin. Dios no quería ver el fin de Nabucodonosor. Lo que Dios quería era que Nabucodonosor se arrepintiese de las malas decisiones que había tomado. Por eso es que Daniel le dijo a él: te recomiendo que tomes mi consejo, que te arrepientas de lo malo que estabas haciendo, que te arrepientas de aquello malo, que ya no lo vuelvas a hacer, y también que comiences a tener misericordia, porque Nabucodonosor había sido un rey que había oprimido a mucha gente y se había acostumbrado y había encontrado placer en oprimir a las personas, en causar daño. Y esta fue una de las razones y de los motivos por qué la ira de Dios se había encendido en contra de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había encontrado placer en oprimir a las personas. Por eso Daniel le decía: así como has oprimido a tanta gente, ahora comienza a tener misericordia de las personas. Comienza a obrar con misericordia. Comienza a hacer esto, le dijo Daniel a Nabucodonosor, porque a ver si así, de esa forma, comienzas a prolongar allí tu tranquilidad, tu paz, y este mal quizás no te venga sobre tu vida. Este fue el consejo que Daniel le dio al rey Nabucodonosor. Ahora la pregunta es: ¿será que el rey Nabucodonosor fue capaz de recibir este consejo?
¿O será que el rey Nabucodonosor rechazó el consejo que Dios le estaba dando por medio de Daniel? Aquí la Biblia cuenta y relata que Nabucodonosor estuvo un año meditando en aquel sueño y en la interpretación de aquel sueño. Estuvo un año pensando Nabucodonosor si él se arrepentía o si él no se arrepentía. Un año. Un año fue bastante tiempo que Dios le estaba dando a Nabucodonosor para que él se arrepintiese. Hay un tiempo para que nosotros nos arrepentamos también, pero ese tiempo solamente Dios lo sabe. No podemos nosotros decir que el tiempo que Dios nos da para que nos arrepentamos es un año, o 6 meses, o 3 meses. Solamente Dios sabe hasta cuándo será el tiempo que Él nos da para que nosotros aprendamos a arrepentirnos, a dejar los malos pasos, los malos caminos, nuestros errores, nuestras fallas, sea cual sea. Solamente Dios sabe hasta qué momento Él nos va a dar la oportunidad de nosotros arrepentirnos. En el caso de Nabucodonosor, Dios le había dado un año. Y nosotros, si nos ponemos a pensar y analizar, ¿será que fue un tiempo suficiente? ¿Tenía tiempo Nabucodonosor de arrepentirse en un año? Claro que sí. Tenía tiempo de basta, de suficiente para reconocer y arrepentirse. Pero el problema es, cuanto más tiempo nosotros dejamos pasar desde el momento que Dios nos dice que nos arrepentamos, que busquemos cambiar nuestros caminos, cuanto más dejamos pasar el tiempo que Dios nos está dando, es más difícil que uno se arrepienta, más difícil que uno busca arrepentirse. Por eso es que Nabucodonosor dejó pasar el tiempo y fue peor para él, porque en vez de estar allí más cerca de arrepentirse, al contrario, estaba más lejos de arrepentirse. Hasta que llegó un momento que Nabucodonosor, él estaba allí meditando allí en su palacio, él estaba allí meditando en las cosas que estaban sucediendo y él pensó de la siguiente forma. Vamos a leerlo porque es mejor que lo leamos para que veamos tal cual como esto sucedió. Aquí en el versículo 28 que dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Qué fuerte que es esto. Nabucodonosor, él estaba allí, paseando en su palacio, y comenzó a pensar y a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y porque yo lo hice, y porque fue para mí, y porque yo tuve el poder, y porque yo tuve la capacidad. Nabucodonosor comenzó a pensar así. En vez de él arrepentirse, comenzó a aferrarse mucho más a la soberbia y al orgullo. Y si hay algo que destruye la vida del ser humano es precisamente esto: la soberbia, el orgullo. La soberbia de pensar que no necesita cambiar, que está bien en todo lo que hace. El orgullo de no reconocer sus fallas, sus errores. La soberbia de pensar que no necesita a Dios en su vida. Cuando el orgullo y la soberbia entran en nuestra vida, nosotros dejamos entrar, o más bien, nosotros tomamos el camino de la soberbia y del orgullo. Es un camino que lleva realmente a la perdición. Esto fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. Ya estaba con orgullo, con soberbia, pero en vez de dejarla,
y de reconocer y de decir, necesito de Dios, reconocer a Dios en su vida. No quiso hacer esto, sino que se aferró aún más al orgullo y a la soberbia. Y mientras él meditaba y él se hablaba a sí mismo diciendo, no hice yo esta gran Babilonia para mí, no lo hice yo con mi poder, la gente no es que me temen a mí. Y mientras él estaba hablando y alabándose a él mismo, en aquel exacto momento vino una voz del cielo diciendo, Nabucodonosor, hasta aquí llegó tu reino. Y aquella voz que vino del cielo, obviamente, era Dios diciéndole a Nabucodonosor, hasta aquí llegaste, hasta aquí fue tu reino. Y en aquel mismo momento, Nabucodonosor, como dice y como decía el sueño, su corazón fue cambiado y fue colocado allí un corazón de bestia. Y cuando habla del corazón, está hablando allí de la mente. Nabucodonosor en aquel momento él contrajo la peor enfermedad que el ser humano puede contraer. ¿Cuál es la peor enfermedad que el ser humano puede contraer? ¿Cuál es la que te imaginas tú? ¿Cuál es la enfermedad que te imaginas que la peor enfermedad que el ser humano puede contraer? Realmente toda enfermedad es terrible, es algo feo, malo, porque quien ha atravesado por enfermedades sabe que no es bueno y ninguna enfermedad es buena. Hay algunas peores, otras menores, pero ninguna es buena. Pero hay una enfermedad que es la peor de todas. Y la peor enfermedad que el ser humano puede contraer es la demencia. La demencia es la peor enfermedad que el ser humano puede contraer. Porque cuando uno cae en demencia, uno está en fuera de sí. Y eso significa que el alma está allí deturpada. Porque el alma está allí y habita aquí en nuestra mente. En nuestra mente es donde habita el alma. Por eso es que hoy en día, con la ciencia tan avanzada y con la tecnología tan avanzada, nosotros podemos encontrar trasplantes de todo tipo, de corazón, de hígado, de riñones, de muchas cosas. Puede uno quizás perder un dedo, un brazo, quizás se lo pueden reconstruir a uno, pero solamente hay un trasplante que no se puede realizar, y es el trasplante de cerebro, porque es allí a donde está el alma, es allí a donde habita el alma. Y es por eso que contraer aquella enfermedad de la demencia es la peor enfermedad que puede tocarle al ser humano. Y esta fue la enfermedad que contrajo Nabucodonosor. Perdió la razón. Y en vez de actuar y de razonar como un ser humano, comenzó a actuar y a razonar como si fuese un animal. De ser un rey, comenzó a vivir como una bestia del campo, a comer pasto, a tal punto de que comenzó a crecerle el cabello de su cuerpo, todo el pelo de su cuerpo comenzó a crecerle como si fuese una bestia, un animal. Sus uñas comenzó a crecerle, realmente parecía un animal. Así estuvo Nabucodonosor por 7 años prácticamente, durante 7 años viviendo de esa forma. Hasta que llegó el momento después que pasaron aquellos 7 años, que Dios le dio una nueva oportunidad a Nabucodonosor de poder arrepentirse, de poder quebrar aquel orgullo, aquella soberbia. Y cuando pasaron aquellos 7 años, Nabucodonosor, él reconoció y él dijo, yo pensaba que todo esto que había logrado había sido porque yo era el capaz. Pero ahora me doy cuenta que todo lo que he tenido y todo lo que he logrado fue porque Dios ha obrado aquí en mi vida. Fue porque Dios lo ha permitido. Y Dios es el que gobierna allá en los cielos, y Dios es el que gobierna aquí en la tierra. Y Él le da el reino, y Él le da el control, el dominio a quien Él quiere, y por la razón que Él solamente sabe. Pero si el ser humano piensa y comienza a caer en aquel orgullo, en aquella soberbia, de pensar que todas las cosas son para Él, o pensar que todo sucede porque uno es el capaz, no reconociendo que Dios y de Él vienen todas las cosas, tarde o temprano va a darse cuenta de que realmente todas las cosas vienen
y dependen de parte de Dios. Era necesario que Nabucodonosor llegase a este punto para que él reconociese a Dios en su vida. No bastaba solamente con el consejo que Daniel le había dado. Realmente debería haber bastado con el consejo que Daniel le había dado. Pero a veces nosotros como seres humanos somos tan tercos, tan orgullosos, soberbios, que a veces solamente tocando fondo, perdiéndolo todo, es que a veces solamente ahí es que nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios, cuánto somos vulnerables y que realmente que nosotros muchas veces pensamos que tenemos todo bajo control. A veces cuando perdemos todo y tocamos fondo nos damos cuenta que realmente no teníamos nada en control y que dependemos de Dios. No era necesario que esto suceda, pero a veces con la mayoría de nosotros, incluyéndome yo también, ha tenido que suceder así para que sepamos reconocer cuánto necesitamos nosotros de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Y lamentablemente hay personas que ni aún perdiéndolo todo, ni aún tocando fondo, la persona quiere reconocer cuánto necesita de Dios. Ni aún tocando fondo, siguen aferrados a su orgullo y a su soberbia. Es triste ver esto, pero a veces pasan estas cosas. Gracias a Dios y gracias para la vida de Nabucodonosor que él supo reconocer. Y después cuando él reconoció y se arrepintió de haber estado allí aferrado a aquel orgullo, a aquella soberbia, Dios lo volvió a restablecer en el reino a Nabucodonosor. Y obviamente fue totalmente distinto todo para Nabucodonosor. Cambió todo para él, en su forma de vivir, en su forma de proceder, en su forma de ver las cosas. Todo cambió, todo cambió. Fue un antes y un después. Y Dios es maravilloso. Dios también va a hacer una obra grande en nuestra vida, sea en el punto que nosotros nos encontremos hoy. Si estamos allí en el punto de que Dios nos está diciendo, arrepiéntete, deja aquellos malos pasos, aquellos malos caminos. Si estamos en ese punto, aprovechemos el tiempo y sepamos tomar el consejo que Dios da. O si quizás estamos en aquel punto de que ya hemos perdido todo porque no hemos escuchado el consejo, el buen consejo de Dios, y quizás estamos allí tocando fondo, hemos perdido todo, pero sabemos todavía que Dios nos está dando una oportunidad más de poder arrepentirnos y corregir nuestros caminos. Entonces, aferrémonos a esta última oportunidad, porque quizás no haya otra oportunidad para nuestra vida, pero siempre sabiendo que Dios tiene preparado lo mejor para nuestra vida, que el deseo que hay en Dios es vernos a nosotros bendecidos, fortalecidos, y para esto es necesario que nosotros delante de Dios siempre reconozcamos cuánto necesitamos de su gracia. Aunque se encuentren en nosotros muchas virtudes, muchos talentos, muchas cosas buenas de ser admiradas, nosotros debemos de saber todo esto que tenemos de bueno no es por nosotros, es por Dios. Porque cuanto más sepamos reconocer esto, entonces vamos a ir por buen camino y vamos a saber mantenernos. Pero en cuanto nosotros comencemos a pensar que lo bueno que se encuentra en nosotros es por uno, y que es uno, y que es uno, y que es uno va a entrar allí en aquel camino de perdición que no nos va a llevar hacia ningún lado. Mejor mantengámonos allí siempre reconociendo delante de Dios cuánto necesitamos de Él. Y delante de los problemas, ahí sí, mantenernos fuertes, confiando en el poder de Dios. Pero delante de Dios, en oración, siempre reconociendo, Señor, necesito de ti. Y es lo que vamos a hacer en este momento de oración. Vamos a reconocer delante de Dios cuánto necesitamos de su gracia y de su misericordia. En el nombre de Jesús, vamos a hablar con Dios.